¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Soy Iñaki Ortega, profesor de la Universidad de Deusto, director de Deusto Business School en Madrid. Me acompaña Juan Moscoso del Prado, director de Deusto Asuntos Globales, también profesor de nuestra institución, para moderar conjuntamente este seminario en formato blended, en formato híbrido. Tenemos la suerte de contar con público, con alumnos, con participantes en nuestros programas de educación ejecutiva, pero también pues a través en las redes sociales pues nos siguen muchos amigos y muchas amigas de nuestra institución que están interesados en conocer el motivo del debate de hoy, que es el nuevo talento, la nueva normalidad. Estamos con mascarillas, estamos cumpliendo estrictamente lo que nos piden las autoridades sanitarias, en nuestro caso, ¿verdad, Juan? Las 5 M's, hemos medido la temperatura a todo el mundo que ha entrado en esta sala, las manos tienen gel, por supuesto hidroalcohólico, estamos manteniendo una distancia mínima, además pues estamos garantizando que todo el mundo nos vea a través de la última M, que es Media, que es telemáticamente nos están siguiendo muchos amigos. Hoy hablaremos del nuevo talento, la nueva normalidad, el nuevo talento de la nueva normalidad, con dos personas con talento, con mucho talento, que trabajan habitualmente buscando talento o rodeados de talento, pero va a ser Juan Moscoso quien les presente, y solo puedo decir que vamos a respetar además pues una hora de debate y no estar nada más, porque también pues la nueva normalidad hace que sea mucho más difícil seguir algo en remoto o incluso presencialmente. Pido al equipo también de seguridad de Deusto School que tenga las ventanas abiertas para que todo esto esté bien ventilado. Adelante, Juan. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias Iñaki, y bienvenidos a nuestros dos invitados de hoy, que los voy a presentar brevemente. Voy a empezar por aquí, ¿no? Por Íñigo de la Serna, que es ingeniero de caminos. Íñigo ha sido concejal y alcalde de Santander, ha sido ministro de Fomento del Gobierno de España y más cosas. Cuando fue alcalde, que fue cuando nos conocimos en un viaje a China, fue presidente de la Federación Española de Municipios y fue uno de los, por no decir el principal promotor, impulsor de la idea de las Smart Cities, de las ciudades inteligentes y de toda la utilización, la aplicación de la tecnología y lo digital a las necesidades de las ciudades. Ahora está en el sector privado, ¿no? Y trabaja como consultor en la empresa de cazatalentos y consultoría Seringer y Conde. Y con él está María Rosa Rotondo, que es profesora de esta casa también habitual, que es la socia fundadora de Political Intelligence, una conocida empresa de asuntos públicos. Ella empezó los asuntos públicos en Europa, es la presidenta de APRI, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales Españolas, y también es la presidenta de la Asociación de Asuntos Públicos de escala europea, que representando a todas las empresas y a todos los gabinetes de este ámbito que ejercen en la Unión Europea. Es licenciada en Derecho y ha trabajado también en el mundo de la abogacía, ¿no? Sí. Al principio de su carrera. Bien, tenemos hoy un tema muy interesante, que es el nuevo talento para la nueva normalidad, y yo creo que lo mejor es que empecemos, ¿no, Iñaki, con que nos haga cada uno una pequeña presentación de cómo veis esta cuestión, desde vuestro punto de vista, quizá más desde donde estéis cada uno actualmente, y luego iremos viendo un poco en el coloquio los diferentes temas que... Bueno, solo recordar que los micrófonos pueden estar abiertos para que podáis empezar a intervenir. Yo creo que el mío está abierto o no. Bueno, pues te lo miro en un momento, como Íñigo ya ha hecho esa práctica. Empezamos con Íñigo y luego te voy mirando yo el tuyo. Adelante, Íñigo. Bien, bueno, lo primero, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Deusto Business School por la invitación y muchísimas gracias a los que hoy nos acompañan, porque no es habitual, ¿no? Poder contar con
con un acto presencial en el que además haya interés por parte de gente de distintas empresas que están hoy aquí. Bueno, tengo aproximadamente 10 minutos, ¿no? Para hacer una entrada de algunos temas que pueden ser interesantes en el entorno de que nos movemos de búsqueda de talento y de identificación de nuevos perfiles profesionales, ¿no? Yo lo pondría primero en contexto con algunas cosas que pueden resultar obvias pero que son interesantes para luego explicar el porqué de algunos perfiles y nuevas competencias que se están buscando, diciendo que estamos en un momento de incertidumbre, por lo tanto no es fácil para las empresas, como muy bien sabéis, el poder realizar planes y previsiones para poder identificar cuáles son sus necesidades en el caso de personal directivo. Estamos en un momento de destrucción de empleo, por lo tanto lo razonable es pensar que ahora mismo hay por parte de muchas empresas problemas relacionados con que tienen que echar a gente y por lo tanto no están en disposición de pensar si pueden o no pueden incorporar nuevos perfiles. Para que conocíamos los datos del Banco de España, con una caída muy importante de la economía, con unos niveles de paro que en torno ya nos vamos aproximando a los 4 millones de personas y sobre todo con un bloque de personas, 600.000 personas que están en ERTE o 250.000 autónomos que están con prestación, por no hablar de casi 850.000 personas que están con trabajos limitados, que puede llegar a formar parte, algunos de ellos, de esa masa de personas en situación de desempleo, ¿no? Sin embargo, no estamos en la situación de la crisis del 2009, de la crisis financiera, en la que solo había destrucción de empleo, sino que estamos viviendo una crisis, como todo el mundo sabe, sanitaria, con impacto en la economía real y que está provocando que, a la vez que hay destrucción de empleo, también hay por parte de muchas empresas necesidad de buscar nuevos perfiles y personas con competencias profesionales distintas, ¿no? Yo, a diferencia de todo lo que escucho y leo en torno al gran cambio que se está produciendo en estos momentos de nueva normalidad en relación a esas competencias, mi opinión es que no existe una gran novedad en relación a la situación que teníamos en la etapa pre-COVID. Me gustaría explicarlo, ¿no? Hay ahora un hambre y una guerra en algunos sectores por encontrar talento, pero en el año 2019 el último estudio que había de Manpower sobre cerca de 40.000 directivos ya indicaba a nivel mundial que había un déficit, una escasez de talento del entorno del 45%, ¿no? En España estamos en el entorno del 24%, ¿no? Y un informe relevante sobre empleo del año 2019 nos arrojaba una cifra que a mí me llama mucho la atención, y es el hecho de que sobre 50 empresas que se había realizado una encuesta, pues el 72% reconocían que les costaba mucho o bastante encontrar a la persona con las competencias y con el perfil que estaban buscando. 72%. Es decir, había escasez de talento, ahora hay escasez de talento, quizá ahora por esa necesidad de adaptación a una nueva situación, muchas empresas son más conscientes de esa escasez de talento y el que no creía en esto del employer branding, pues ahora empieza a creer, ¿no? Por otro lado, hay cambios en las competencias técnicas. Yo tampoco diría que hay grandes cambios en las competencias desde el punto de vista técnico, ¿no? Hay aceleración de algunos procesos que ya existían. Ese proceso de digitalización ya existía antes del COVID, lo que está produciendo es una aceleración, efectivamente, y nosotros desde la propia empresa Selliger y Conde ya estábamos en búsqueda de perfiles como análisis de datos, ciberseguridad, en fin, perfiles de clara orientación digital, marketing digital, que ahora es uno de los perfiles que quizá más se están buscando por muchas empresas. Lo que ocurre es que ahora hay una necesidad imperiosa de conseguir esos perfiles. Depende de qué sector productivo. Y por otro lado, yo no creo que se den las circunstancias para que vaya a haber un gran cambio en esas competencias técnicas, entre otras cosas porque el famoso cambio en el modelo productivo no se va a producir todavía en muchos años, ¿no? Ayer el gobernador del Banco de España hacía mención
a que, en fin, se mostraba cierta medida escéptico sobre si en los presupuestos de este año que había una partida o hay una partida de 21.000 millones de euros para aprovechar los fondos europeos, y ahora se está hablando de esos 72.000 millones de euros para los próximos 3 años, si realmente se iba a ser capaz de poder invertir, de poder gastar. Yo, que tenía una responsabilidad en la gestión de este tipo de recursos, porque me ha tocado en un departamento inversor, tengo que decir que esa cifra, yo más que escéptico, soy incrédulo, ¿no? Porque es francamente difícil para una administración general, con independencia de los colores políticos, mover una maquinaria para ser capaz de gestionar esa cantidad de dinero, ¿no? Y eso, por otro lado, es incompatible con el cambio del modelo productivo y, por lo tanto, con que aparezcan muchos nuevos perfiles, ¿no? Por el sencillo hecho de que realmente habrá que poner encima de la mesa proyectos maduros. Todo el mundo sabe, y muchos de los que aquí estamos y que nos están viendo seguramente conocen que proyectos de la administración necesitan periodos de madurez, licitaciones, tramitaciones ambientales de casi 5 años, ¿no? Con lo cual eso va a costar en verse. Lo que sí hay una aceleración, o quizá cobrar una especial importancia, son las famosas soft skills, ¿no? Aquí sí que, al menos en las búsquedas que nosotros estamos llevando a cabo, sí notamos que hay una gran necesidad de un encaje de esas habilidades personales con lo que la empresa está localizando. Aquí podríamos hablar de muchas, permitidme simplemente enunciar 2 o 3, ¿no? La primera, la búsqueda o la necesidad de personas que sean flexibles, que se adapten a los cambios, resilientes, que sean capaces de adaptar a esta nueva situación, a esta nueva normalidad, ¿no? Yo creo que algunos directivos que no sean capaces de transformarse desde ese punto de vista personal, pues se van a quedar por el camino en este proceso, ¿no? La segunda, probablemente, desde mi punto de vista, sea lo que se conoce como el liderazgo sistémico. Yo, que no soy de poner adjetivos al liderazgo, pero claramente estamos en un momento en el que las nuevas formas de trabajo, el teletrabajo, recientemente en un curso que asistía este mes pasado como alumno junto a varios directivos de varias empresas sobre temas de liderazgo, había varios que llamaban la atención sobre la desconfianza que generaba en el directivo el que el trabajador estuviera al otro lado del ordenador haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Bueno, yo creo que ahora hace falta mucho de confianza, de motivación, de trabajo en equipo, de liderazgo por influencia, y los que sean capaces de adaptarse a esa situación seguro que les irá mejor, ¿no? Y bueno, en definitiva, las soft skills van a ser un elemento esencial, ¿no? Por supuesto, la creatividad también. Hay que salirse un poco de la caja para empezar a pensar en cosas distintas o en formas distintas de poder hacer las cosas. ¿Significa, y voy acabando, que no va a haber oportunidades? Sí va a haber oportunidades. Sí va a haber oportunidades, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros percibiendo que las hay? O por los contactos que tenemos con el sector empresarial, temas digitales, por supuesto. Las hay en temas financieros, como en toda crisis, ¿no? Aparece necesidad de problemas en las empresas, reestructuraciones de deuda, concursos financieros legales, temas de asesoramientos laborales, etc. Recursos humanos, y yo creo que en esto se va a dar un salto muy importante en positivo, porque los recursos humanos van a cobrar la importancia que tienen. Si el talento es el verdadero motor de una empresa, lo lógico es que la dirección de recursos humanos tenga un papel esencial en la toma de decisiones estratégicas de la empresa. Hay empresas en las que todavía el director de recursos humanos ni siquiera está en el comité de dirección. Ya no digo que participe en los planes de la propia empresa. Y aquí sí que va a haber y va a seguir habiendo movimiento. Y en el management también, ¿no? Es un momento en el que es una crisis en la que sigue habiendo en muchos sectores liquidez, y hay muchos fondos que, sea de forma especulativa o sea para entrar en la verdadera gestión de las empresas, están en estos momentos moviéndose mucho en determinados sectores. El sector turístico es un sector al que no le va especialmente bien, pero hay mucho movimiento en este campo, y se está produciendo, o al menos nosotros estamos percibiendo, que muchos de estos fondos o muchos de estos inversores sí quieren entrar a la gestión, y por lo tanto
va a haber necesidad de incorporación de personas en esos puestos directivos. Y también en los consejos de administración. Yo intuyo que vaya a haber también un progresivo cambio en los consejos, precisamente por los cambios accionariales de las propias empresas y porque hay muchas empresas que también entienden que quizá los perfiles con los que cuentan en los consejos de administración quizá no sean los necesarios para un proyecto de transformación tan relevante como el que puedan necesitar, ¿no? Bien, ¿qué es lo que están haciendo, y ahora sí ya acabo, las empresas para encontrar ese talento? Están haciendo algunas, ayer hablamos con una del sector farma que ha empezado ese proceso, a hacer algo que no era habitual. Lo lógico, nosotros hacemos muchas veces management assessment para la evaluación de puestos directivos o de consejos de administración. No es tan habitual hacer una evaluación o identificación del talento que tiene la empresa. Que muchas veces está a niveles N-2 o N-3, tapado porque su jefe no quiere que se lo lleven porque sabe que tiene ese talento, o haciendo cosas que no se corresponden con las verdaderas habilidades que tienen, etcétera, ¿no? Bueno, pues está, yo creo que empezando a notar en muchas empresas procesos acelerados de tratar de identificar dónde está el talento dentro de la empresa, ante la escasez de este talento. Y a eso le sigue un proceso de reskilling, ante la ausencia o la incapacidad quizá de encontrar de una forma rápida ese talento fuera o ese perfil fuera, de adaptación de los perfiles que ya tiene, ¿no? Por poner un ejemplo, en el mundo financiero, ahora estoy en el Consejo de Administración del Banco Caminos, no es el caso porque estamos afortunadamente de momento con tasas de morosidad muy bajas, pero ya hay movimientos en el sector que están reenfocando, por ejemplo, el sector comercial al sector del recobro, ¿no? Y no es lo mismo el tener habilidades para poder ofrecer un producto a un cliente que el tener que tener habilidades para poder ser capaz de negociar el pago de un moroso, ¿no? Por tanto, los procesos de reskilling también se están dando en las empresas. Y por último, por supuesto, las búsquedas de ese tipo de perfiles que no es nada fácil encontrar en el mercado cuando hay tantas empresas que están precisamente tratando de localizar ese tipo de perfiles profesionales como puede ser el digital, ¿no? En definitiva, hay una guerra de talento. Yo creo que hay un proceso en esta crisis de entender que debe haber otra forma de gestionar también el desarrollo del talento, y esto es importante, y que las soft skills tienen y deben tener y deben seguir teniendo una importancia esencial. Tanto hay grandes diferencias, grandes dificultades, diría yo, pero también grandes oportunidades, ¿no? Y todo el mundo, yo creo que en estos momentos entiende, como decía, no recuerdo quién, que lo que nos trajo hasta aquí no necesariamente nos tiene que llevar hasta allí, ¿no? Y estamos ante un proceso de adaptación, de transformación apasionante, pero enormemente difícil para el sector empresarial de nuestro país. Muy bien, muchas gracias, Íñigo. Y María Rosa. Bueno, muchas gracias. Sí, yo le he dado, creo que sí, muchas gracias. Gracias, Iñaki, gracias, Juan, gracias, Íñigo, por tu exposición previa. Gracias a The Ulster Business School por invitarme a este seminario. Como ha explicado Juan, yo soy lobista desde hace 20 años aquí en España. Es cierto que empecé en la Unión Europea, también empecé como abogada. Y la verdad es que, si bien el panorama de cambio, de incertidumbre que ha mencionado Íñigo, nos afecta a todos por igual, yo creo sinceramente que en el ámbito de los asuntos públicos y de las relaciones institucionales, y esto no está avalado por datos de ningún tipo, sino simplemente por lo que veo ahora respecto de lo que veía hace 20 años, incluso hace 10, está en una fase de crecimiento exponencial. Y uno de los señales es este evento enmarcado en el contexto del 8º seminario de Asuntos Públicos y Relaciones Gubernamentales de esta casa, que a mí me encanta y que apoyo mucho porque es importante formar estos perfiles profesionales. Si hay un sector, hay muchos sectores con ausencia de talento en España, pero el de la consultoría de asuntos públicos o el de los asuntos públicos es uno de ellos. Nosotros realmente pues tenemos grandes problemas para encontrar gente, y eso que la situación ha cambiado mucho respecto de hace unos 10-11 años, donde simplemente
con que alguien quisiera que trabajar en una empresa de lobby, ya estaba dentro de Political Intelligence, porque ya solo con eso era suficiente para nosotros. Del resto ya nos ocupábamos todos nosotros de entrenarle, enseñarle y fomentar su creatividad y su crecimiento profesional. Yo personalmente, y hablo a título personal y antes de entrar un poco en profundidad, la gran dificultad que me estoy encontrando en este entorno de pandemia no es la dificultad empresarial, que por supuesto está ahí, es la dificultad en la gestión de los recursos humanos. Yo ahora mismo he hecho un onboarding, he contratado a gente a la que no conozco. Es decir, esto no nos había pasado antes. De hecho, hemos contratado profesionales en Barcelona, que ni siquiera que he visto una vez. Es gente que se incorpora a un equipo, en nuestro caso, al que estamos todavía trabajando en remoto, pues sin conocernos. Y esto, por mi experiencia, pues es lo que se está produciendo en la mayor parte del sector. Pero bueno, entrando en materia, una de las preguntas que se nos hacía en este seminario era si son necesarios profesionales cada vez más digitales y cada vez más habituados a tratar con la administración. Y a mí estas preguntas me han parecido muy interesantes porque realmente es algo sobre lo que hemos estado pensando mucho en APRI y también en Political Intelligence y realmente, pues después de darle muchas vueltas, incluso pues, tenemos que abrir un departamento de Digital Advocacy, sí o no, o tenemos cómo enfocamos el tema de la digitalización. Nosotros hemos llegado a una conclusión muy clara. Yo personalmente abogo por que no existen barreras entre lo digital y la realidad. La digitalización en asuntos públicos, me refiero siempre, es una dimensión más de nuestra realidad y yo abogo por la integración de todas las herramientas digitales, incluso de Digital Advocacy, en las estrategias de los asuntos públicos de las empresas y de las organizaciones. ¿Y esto por qué al final por qué hemos llegado a esta conclusión? Pues porque, o sea, ¿cómo le voy a explicar a un cliente o cómo puede una persona explicarle a su jefe, a su director general, que no se ha enterado de un tuit en el que un político haga mal o bien de ellos, o cómo es posible que se tomen decisiones sobre determinados aspectos sin tener en cuenta la conversación que ahora mismo es más abierta que nunca y más accesible que nunca porque está en las redes sociales. Entonces ya esto es inconcebible, ya no puedes trabajar si no tienes en cuenta la dimensión digital de un trabajo, sobre todo cuando nuestro grupo de interés principal son los políticos, que en la mayor parte de los casos están volcados en la actividad digital. Entonces esto es un elemento que yo sí quería un poco remarcar, que realmente entendemos que ya no hay barreras entre lo digital y la dimensión, digamos, presencial, y que una de las cosas buenas que nos han dado, por ejemplo, las agencias de asuntos públicos y de la que el trabajo, y que ha supuesto un cambio sustancial en nuestro trabajo, son las herramientas precisamente del social listening. Entonces, al poder escuchar la conversación, esto nos hace ser mejores en nuestro trabajo. Ahora bien, lo sabemos todos, no todo lo que se dice online, no todo lo que se dice en Twitter, incluso aunque salga del presidente del gobierno más poderoso del mundo, que tuitea y que tiene constantemente noticias, warnings de posibles falsedades en sus tweets, pues no todo lo que se dice en la conversación digital es real, es verídico, ni es un reflejo de la realidad. La desinformación existe y está ahí y además triunfa bastante, con lo cual otra de las cosas que nosotros abogamos en esta faceta, digamos, digital de los profesionales de asuntos públicos es que tenemos que estar nosotros, como en otros ámbitos, pues preparados, listos para escuchar, analizar esta conversación, separarla y llegar a nuestras propias conclusiones y con ello integrar esta conversación en las estrategias de asuntos públicos que hacemos para nosotros mismos si somos empresas, para nuestros clientes si somos consultores. Entonces esta es la labor del profesional, saber entender la realidad, saber entender la conversación social, analizarla, escucharla y extraer de ahí los datos que le permitan hacer estrategias más eficaces. ¿Y por qué? Pues porque
En asuntos públicos, teniendo en cuenta que entendemos esta labor como la de transmisión, la de participación en la toma de decisiones, la de transmisión de mensajes, de intereses, representación de intereses, pues en esta labor es fundamental, y esto es algo que yo siempre he dicho, alinear los intereses de las empresas con los intereses de los políticos, y los intereses de los políticos suelen estar alineados casi siempre con los intereses de la sociedad, y ahí es donde producimos el match entre el social listening, toda la parte digital que nos permite escuchar la conversación, y las estrategias corporativas. Y respecto a la segunda pregunta que se hacía, que también me ha parecido muy interesante, si son necesarios, si cada vez son más necesarios profesionales que entiendan de asuntos públicos y de esta dimensión, ¿no?, de tratar con las administraciones públicas. Bueno, en APRI hicimos un estudio hace yo creo que 3 o 4 años. Me tengo que leer el título porque se me ha olvidado, perdonadme. Además tengo unas notas muy a mano porque me quedo sin tinta en casa porque estamos trabajando. No encuentro el nombre del estudio, aquí está. La visión profesional de los Public Affairs en las empresas. Es que es como se llama el estudio, disculpadme. Está disponible en nuestra página web, y aquí queríamos hacer un retrato desde la asociación, es una asociación de profesionales, y queríamos hacer el retrato precisamente, insisto, hace ya unos años. APRI se constituye hace 13 años, ya llevamos cierto tiempo tratando de poner cara y ojos a nuestra profesión en el entorno empresarial y de cara a la sociedad civil. Y uno de los elementos importantes que teníamos que hacer era un estudio que pusiera también en valor la función del responsable de asuntos públicos, de relaciones gubernamentales en las empresas. Entonces esto lo hicimos, y nuestro estudio, que se hizo a base de entrevistas a directores de relaciones institucionales, a responsables de empresas, de organizaciones, de asociaciones empresariales, etcétera, arrojó interesantes resultados que por otro lado son cosas que nosotros pensábamos. El 94% de los encuestados en nuestro estudio consideraban que la función de responsable de asuntos públicos era fundamental para mejorar el entorno de negocio en el que se mueven las compañías. Entonces, otro de los aspectos en los que se consideraba que esta función era particularmente de ayuda era en mejorar la relación entre las empresas y las organizaciones empresariales y de la sociedad civil con los partidos políticos, específicamente. Y bueno, había otras ventajas, digamos, de contar con la función de asuntos públicos en las empresas, como puede ser pues, mejorar la participación, mejorar incluso la democracia. Es algo que también salió en el estudio. Nosotros creemos que la regulación, los grupos de interés formamos parte del proceso democrático, esto lo llevamos defendiendo ya muchos años, y esto es algo que también se constató en el estudio. Y por último, y por dar un poco un rasgo, unos rasgos de la importancia de este trabajo, de estos perfiles profesionales, otra de las cosas que se destacó en el estudio es que la ayuda o la utilidad de la función era mayor cuanto más elevado el nivel administrativo, es decir, se valoraba mucho más la utilidad de un profesional de los asuntos públicos en la Unión Europea que a nivel nacional, y a nivel nacional por encima del nivel autonómico o local. Entonces, cuanto más elevado el nivel administrativo o político, pues mayor es la influencia, la importancia, perdón, de este rol, de esta figura. Y ya termino. En este momento en el que nos encontrábamos, y Íñigo lo ha explicado muy bien, de tremenda incertidumbre, podemos hablar de buca, incertidumbre o lo que sea, yo creo que los que nos dedicamos a este trabajo siempre hemos tenido esa obligación de interpretar y de analizar la realidad para nuestros clientes o nuestros empleadores, y ahora más que nunca lo que tenemos que ser es simplemente conductores en la niebla, porque nadie ve nada, nadie sabe qué es lo que nos vamos a encontrar. O sea, no sabemos realmente, estamos a principios de noviembre y objetivamente no sabemos dónde vamos a estar a principios de diciembre. No sabemos si vamos a estar confinados o no confinados, si la economía mundial se va a caer, solo la española, o qué va a pasar en Estados Unidos. Entonces aquí es donde la función, el rol
de mis compañeros, de la profesión que tengo el orgullo de representar, pues puede ser especialmente importante, porque seamos sinceros, a nadie le gusta conducir en la niebla, y además es bastante difícil conducir en la niebla. Y nuestra función pues tiene que ser tratar de percibir pues las señales, ¿no?, que hay en la carretera para que no nos salgamos del camino y poder ayudar en la medida de lo posible en este entorno tan complicado a nuestros clientes, a nuestros empleadores, a suministrarles la información debidamente analizada, debidamente sectorizada, y para que ellos puedan tomar sus decisiones. Sí que ese es un poco el rol que veo ahora para nuestro... María Rosa, perdona que te haya interrumpido, porque efectivamente pues la nueva normalidad también nos exige que los seminarios sean más cortos y que podamos interactuar. Quiero saludar a las personas que han querido venir al aula. Pues tenemos amigos que no hace falta que les sensibilicemos alrededor de los asuntos públicos, porque se dedican muchos de ellos a esa tarea. Tenemos a Gestam, tenemos a Merck, a la farmacéutica Merck, tenemos a EY, tenemos a patronales, asociaciones empresariales de IATA, Madrid Foro Empresarial, tenemos a representantes públicos del Senado, del Ayuntamiento de Málaga, gente que ha querido acompañarnos y que se lo agradecemos, y que van a tener tiempo también cuando termine esta sesión de poder interactuar con los ponentes. Esta mañana decía, o leía en la prensa, que la consejera delegada de AXA decía: no hace falta estar físicamente en la oficina, Íñigo, porque se puede liderar perfectamente desde casa. Si has elegido bien a tus trabajadores y a tus trabajadoras, no tienes por qué estar en la oficina. Pero nos ha sorprendido en plena pandemia el consejero delegado de Netflix, Reed Hastings, diciendo que el teletrabajo mata la creatividad. Y parece que estos de Netflix pues algo saben de hacer crecer una empresa muy rápido, ¿no? O por lo menos de aprovecharse de circunstancias como esta, ¿no? ¿Con qué nos quedamos? Con lo que dice la CEO de AXA, ¿se puede liderar en remoto? O lo que dice el CEO de Netflix, de necesitamos volver a la oficina para no perder ese contacto y esa creatividad. Esa es la pregunta que quería empezar a hacer para romper el hielo. Podéis responder cualquiera de los dos y luego Juan me coge el relevo. Yo diría que las dos cosas, ¿no? Para un funcionamiento normal de una empresa, el teletrabajo puede resultar perfecto, siempre y cuando se consiga un poco también lo que yo trataba de decir, ¿no? Ahora que muchas empresas estaban yendo, y aquí hay algunas que lo estaban haciendo a metodologías Agile, bueno, pues al final el teletrabajo se está transformando en gran medida en ese tipo de metodologías, ¿no? Esa parte de liderazgo, de contacto con alguien en esta jornada en la que participé, es que yo solo me relacionaba con mis 2 directores o 3 directores de producción y 2 más, y ahora hago videoconferencias en las que aparecen hasta secretarias o personas que no había visto en los 3 años que llevo en la empresa, ¿no? Pero que el CEO de una compañía esté relacionándose, al final va en línea con esa parte de liderazgo líquido. Ahora bien, yo creo que hay bibliografía de sobra por ahí para demostrar que el talento llama al talento. Que el talento, para seguir creciendo, necesita de más talento. Y hay, perdonad que saque la vertiente municipalista que tengo, hay mucha bibliografía sobre, con indicadores además muy fiables, sobre cómo hay pocas ciudades que concentran los grandes picos de creatividad, que en definitiva son los que dan los saltos a lo largo de la historia de los crecimientos socioeconómicos, ¿no? Los saltos cuantitativos. Hay un libro magnífico de Richard Florida, aunque tiene cosas que yo no comparto, por supuesto, que demuestra algunos factores que él incluye como generadores de creatividad, de innovación, que se llama Ciudades Creativas, precisamente, y demuestra que hay determinadas ciudades en donde se producen esos picos de innovación que son los que arrastran al resto de la población mundial, ¿no? Y si atendemos a lo que pasa en Silicon Valley, o que pasa, por ejemplo, en el propio Israel con la generación de startups, es decir, son zonas en donde se concentra una gran parte de conocimiento y de talento.
y ese talento genera más talento. O sea, yo creo que para un funcionamiento ordinario de crecimiento progresivo vale lo que dice la CEO de AXA, pero para que se produzcan cambios de procesos o el famoso cambio y transformación de nuestro modelo productivo, pues es necesario también que tengamos la oportunidad de interactuar de una forma más relacional, más personal. Yo, si me permites añadir, yo estoy de acuerdo también con los dos, pero tiendo a estar más de acuerdo con el CEO de Netflix. ¿Y por qué? Porque un experimento masivo de teletrabajo como el que hemos vivido en estos últimos meses, que además se ha prolongado durante meses, nos ha mostrado efectivamente que el teletrabajo es una herramienta de flexibilización que está fenomenal en el trabajo ordinario de las empresas, pero que tiene su ámbito, que es puntualmente en determinadas situaciones. Pero por lo demás, en un trabajo creativo como el de Netflix o de consultoría, la interacción con el equipo es difícil de sustituir por medios digitales. Yo personalmente estoy aburridísima ya de Teams, de Zooms y ya no me, sabes, es que ya no te cohíbe de alguna manera. Esto se verá más adelante. Y si me permitís una mini anécdota, esta mañana justo estaba en una reunión con un grupo, una nueva productora aquí española que está haciendo las cosas magníficamente bien y que tiene el récord junto con Breaking Bad de haber conseguido en menor tiempo que Netflix le comprara una serie. Y lo hizo mandando desde aquí pues el teaser con la documentación a Los Ángeles y a los 10 minutos ya le habían dado la luz verde para que iniciara la producción de la serie, ¿no? La empresa se llama Mediacrest, para hacer un poco de publicidad también. Quiero decir que Netflix puede decir eso, pero también siguen trabajando perfectamente a través del teletrabajo y online. Muy bien traído, Juan. Antes de darte la palabra, tenemos a personas en el público que pueden perfectamente intervenir. Tenemos todo preparado, solo tenéis que pedir la palabra y os daremos un micrófono. Es el momento también para que podáis interactuar con los ponentes. Si alguien prefiere hacerlo desde aquí, también está todo preparado para que podáis intervenir. Desinfectaremos el micrófono y se hace. Juan, ¿tienes alguna pregunta? Sí, tengo una para los dos, a ver si me queda bien. Y no se me empeñan las gafas. Esto no me pasa con el Zoom ni con el Meet. No, Íñigo, has explicado muy bien cómo las necesidades digitales y los nuevos skills, los soft skills, etcétera, etcétera, venían de antes de la pandemia, ¿no? Y también has explicado que crees que la palanca de modernización y de digitalización, que son los fondos europeos, pues no va a ser el principal vector de cambio a corto plazo por las dificultades que implica el gasto y la puesta en práctica, o sea, en la ejecución de todas esas partidas en el sistema público. Pero en la realidad, pero en la realidad actual es la única palanca que tenemos, sin embargo. Entonces, esto no es... Bueno, acércate al micrófono, sí. Me dicen que te entienden mal. Si no se entiende habitualmente. Bien. Teníamos entonces el objetivo de la digitalización como obtenido a través de una palanca que va a ser pública, que son los fondos europeos. Y decía María Rosa que lo digital está muy presente en lo público, sobre todo como medio de intercambio, ¿no? Como instrumento que los políticos en las administraciones utilizan mucho para la comunicación o para el entendimiento, pero no has contado lo digital como fin de transformación desde el punto de vista de lo público, ¿no? Me gustaría un poco que habléis un poco más de eso, si realmente creéis que con los fondos europeos, que recibimos muchos, porque somos el país que hemos obtenido el peor resultado en términos del PIB de la Unión Europea, realmente vamos a saber utilizarlos bien desde el punto de vista de los skills y la digitalización, y desde el punto de vista de si las empresas también, a vosotros, en APRI y las empresas que están representadas, os están pidiendo también poner en marcha más digitalización y esos fines, pero al final con una palanca que es pública, ¿no? No sé si quieres empezar. Bueno, yo no sé si me he explicado bien, no, yo estoy absolutamente a favor de la inyección de esos fondos europeos, pero los veo más como una inyección de dinero para que no se produzca destrucción de capital de forma irreversible, absolutamente necesario para poder sostener en estos momentos la economía, aunque sea de forma temporal hasta que ya llegue la vacuna o hasta que haya un cambio
en esta nueva normalidad, se llama nueva normalidad, Sí. pero desconfío de ese cambio de modelo productivo no solo por la capacidad de gestión que haya de poder ejecutar ese altísimo nivel de inversión, ¿no? Sino por lo que decía antes, ¿no? Es decir, tenemos en estos momentos proyectos suficientemente maduros como para que España licite el 1 de enero con la aprobación de los presupuestos, será un poco más tarde porque ya no se llegará al 1 de enero, ¿no? Licite cientos de millones, miles de millones de euros. Yo tengo mis serias dudas porque, insisto, para muchos de esos proyectos en el campo digital o en el campo energético, por ejemplo, se necesita primero encargar el proyecto, redactarlo, licitarlo, las tramitaciones ambientales correspondientes, las expropiaciones, licitar las obras, eso lleva 4 o 5 años y aquí hay personas que están en el sector público o han estado en el sector público y lleva ese periodo, es el periodo de madurez de un proyecto. Si eso se hubiera iniciado hace 3 años y ahora mismo encima de la mesa del gobierno hubiera un paquete de proyectos que avanzaran en ese proceso de transición energética, de sostenibilidad, de lucha contra el cambio climático, de digitalización, etcétera, magnífico, porque se iniciaría ese cambio de modelo productivo. Yo soy bastante escéptico sobre qué es lo que finalmente va a aparecer ahí, porque lo que no se puede permitir nadie es llegar al 31 de diciembre del año 2021 y sacarse una foto con que se ha gestionado el 5% de los fondos que has tenido para ese año. Pues eso es el riesgo de meter también en los presupuestos, más allá de que sea por encaje presupuestario, una cantidad muy alta, porque el riesgo que se asume de ejecución y de salir feo en la foto final del año 2021 también es muy alto, ¿no? Pero estoy convencido que hace falta ese impulso a la digitalización y que el cambio del modelo productivo debe venir por ahí. El miércoles, día 11 de noviembre, de 9 a 2 de la tarde, tenemos un seminario dedicado a estas cuestiones. Tendremos al director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, al profesor Manuel de la Rocha, que nos va a acompañar, a la Secretaria de Estado de Empresa Ana de la Cueva y algunos otros ponentes que le vamos a plantear esa reflexión que parece por sencilla, muy sensata, ¿no? En el sentido de que la contratación administrativa exige una serie de procedimientos que impide pues, que el impacto sea tan a corto plazo como pues, la ilusión que tenemos por esa lluvia pues, de inversiones y del cambio del modelo productivo pues, nos está llevando a pensar. María Rosa, creo que quieres decir algo. Sí, bueno, responder a la pregunta de Juan. Efectivamente, la cuestión de los temas europeos nos está manteniendo bastante ocupados. Afortunadamente Manuel de la Rocha tiene un gran equipo y no lo tiene que hacer él solo, pero yo no me voy a perder el seminario del día 11. Te voy a contestar como ciudadana. Yo trabajo mucho en el ámbito digital, digamos, es mi especialidad, y te puedo poner 2 ejemplos muy sencillos. El otro día ayer tuve una reunión con una dirección general que nos está contando lo bien que estaban trabajando, que habían empezado a trabajar el lunes siguiente al confinamiento, perfectamente todos en sus casas y han trabajado en este sentido como cualquiera de las empresas, con lo cual ahí la administración tiene capacidad de sobra para adaptarse a cualquier situación, pero en relación con los fondos, sin ser la mitad de conocedora del funcionamiento de la administración pública, que es mi compañero de panel aquí, tengo miedo de que no se pueda hacer. Y realmente perder la oportunidad como país de aprovechar estos fondos para digitalizar cuestiones tan básicas como la sanidad, por ejemplo, a mí me parecería imperdonable para este gobierno, pero bueno, hablamos de sanidad, podemos hablar de 1000 otros sectores. Están llegando de esas empresas propuestas de proyectos que transmitís. Claro, claro, sí, eso es lo que sería un poco. Sí, pero no te lo puedo contar. No, la teoría. Sí. Pero tiene que ser uno de los grandes vectores porque nos ayudará a ser más competitivos. Tenemos en la sala a Gustavo Rovira, muchos años secretario general de la Fundación Carolina, que quiere hacer una breve pregunta. Si la haces ahí no te veremos, pero te escucharemos. Si vale, la haces aquí... Simplemente lo que decía Íñigo y lo que apuntaba Juan,
El gobierno, por lo que he podido seguir, es muy consciente de eso, de que va a tener esos problemas en la tramitación y que los procedimientos administrativos son muy rigurosos, y hablaba, pero entiendo que eso necesita un cambio legislativo, hablaba de simplificar todos esos plazos, agilizar las tramitaciones y tratar de comprimir todos esos procedimientos para estar en tiempo. Pero bueno, tenemos aquí tanto a Juan como a Íñigo, que han estado con responsabilidades en el legislativo, y eso es complicado porque hay que hacer cambios legislativos. Pero vamos, que consciente de esos y de que se les van a echar encima con ese tipo de acusaciones, entre comillas, pues son. Pero lo que pasa es que implica cambios que no sé si están en disposición de hacerlo. Antes de que puedan responder, Juan José Sanz, Vittorio Senador, ha pedido la palabra, pero ha surgido una palabra aquí, un concepto que viene del mundo anglosajón, que es el reskilling, también se habla del upskilling. Está Juan Pablo Riesgo, que escribe habitualmente sobre esto, él es socio en EY, en la parte de personas de EY, entonces también aprovecho para que Juan Pablo en cualquier momento pueda intervenir. Juan José, si quiere Juan Pablo, y dejamos a los ponentes. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Yo realmente lo que quería aportar es, desgraciadamente, sumarme al escepticismo de Íñigo desde el conocimiento de la realidad, y en relación a lo que apuntaba él. Esto es mucho mejor que ser voluntarista, lo cual está muy bien, ir a los hechos. Los hechos dicen que en estos momentos lo que habría que tener previamente son identificados aquellos sectores suficientemente maduros que coinciden con lo que son las exigencias también de Europa de a dónde tienen que ir dirigidos estos fondos, porque si no el tiempo es absolutamente imposible. Y la realidad de lo que se ha hecho hasta el momento es que, sin haber establecido criterios, y hay que tener en cuenta que necesariamente, obligatoriamente tendrán que ser proyectos en concurrencia inevitablemente, porque los recursos al final son limitados, difícilmente se va a poder cumplir con algo cuando lo que se ha hecho ha sido una preasignación de fondos por comunidades autónomas sin establecer previamente los criterios, con lo cual nos encontraríamos ante dos posibilidades. En el mejor de los casos, que fuera mentira, quiero decir que una preasignación de fondos sin haber establecido previamente cuáles son los criterios y sin conocer cuáles son los proyectos, pues seguramente será mentira y se debe exclusivamente a la necesidad de mantener unos equilibrios presupuestarios de cara a la comparativa con el resto de las comunidades autónomas, del conjunto de las comunidades autónomas, lo cual me preocupa. Y en otro caso podría ser mucho peor, porque si primero se ha hecho la preasignación sin conocer cuáles son los criterios y cuáles son los proyectos que van en concurrencia, estaríamos hablando de un reparto cuanto menos discutible, y después haríamos la adjudicación previa y después asignaríamos los criterios. Todo esto va a llevar inevitablemente a una realidad que va a ser la de disputa, Íñigo lo conoce bien, entre comunidades autónomas, y al final nos encontraremos en el mes de agosto, mes de septiembre, discutiendo todavía sobre qué vamos a hacer para cumplir con los plazos que nos van a exigir. Por lo tanto, yo soy tremendamente escéptico y coincido plenamente con lo que ha dicho Íñigo. Limpiamos el micrófono para que... Juan Pablo, ¿quieres intervenir? Lo limpiamos, Juan Pablo. Riesgo. Gracias. Gracias Iñaki, buenas tardes, muchísimas gracias por darme la palabra. No tenía previsto intervenir, pero en un foro como este siempre hay cosas interesantes que preguntar y alguna que decir. Empiezo por la pregunta, porque se supone que estamos en ese entorno, que es precisamente por bajar un poco el terreno, ¿no? Y tenemos dos grandísimos expertos en materias públicas y de talento, y es qué tipos de proyectos, ya que estamos enfocando la conversación hacia Next Generation EU, qué tipos de proyectos, de acuerdo a las prioridades que han sido fijadas por la Comisión Europea, consideráis que podrían ser elegibles y útiles para poder absorber estos fondos europeos para mejorar el talento de nuestra economía o de nuestro sector público. Y simplemente añado mi experiencia personal en la administración al respecto, ¿no? Y ilustrar un poco el reto. O sea, entre 2014 y 2020 se han certificado 19.000 millones de euros de fondos de inversión y cohesión europeos, y el libro amarillo del presupuesto de 21 establece que las administraciones públicas van a presupuestar en 2021 34.000 millones. Estamos hablando de que en un año, supuestamente, las administraciones van a presupuestar el doble de lo que se ha absorbido en 7. Luego, el reto es absolutamente
hercúleo, ¿no? Y yo diría que los límites, las limitaciones no son solo estas administrativas y gestoras, y yo creo que hay varios responsables que hemos tenido una responsabilidad al respecto, y yo os puedo decir que luego el Ministerio de Trabajo algún reto tenía por delante entre 2012 y 2017, casi el mayor fue el poder absorber fondos que teníamos disponibles. Ya no es solo una cuestión administrativa, como decíais, que sin duda, yo creo que es una cuestión precisamente de talento, es de ideas, lo decía el ministro, decía Íñigo, es que tenemos capacidad, tenemos suficientes ideas para en tiempo récord, los presupuestos el 1 de enero, no sé si el 1, pero el 15 van a poner los del Estado 24.000 millones de euros para ejecutar en un año. Tenemos suficientes proyectos para poder absorber esos fondos. Por eso creo que es una cuestión esencialmente de talento y de país, ¿no? No podemos prescindir de nadie para pensar buenos proyectos. Muchas gracias. Las tres reflexiones hablaban de un elefante en la habitación, Juan, que es la tramitación administrativa. Pero yo creo que lo ha dejado ya muy claro el señor de la Serna. Entonces vamos a ir a otra parte que interesa mucho a los que estáis aquí y a los que nos siguen, que es esas habilidades que habrá que tener en este terreno. Es decir, si aunque no se tramiten esas inversiones, sí es verdad que va a haber un bazooka, va a haber una gran inversión pública en los próximos años. ¿Se necesitan algunas habilidades especiales para poder encontrar un futuro profesional alrededor de ese keynesianismo que viene tan potente? Pues yo creo que el que tiene Íñigo y seguramente muchos de los que están aquí, que es ese conocimiento exhaustivo de dónde pueden encontrarse del funcionamiento de la administración y por tanto tratar de identificar de dónde pueden venir las barreras o los frenos, ¿no?, a los determinados proyectos. Eso es el principal. Ahora mismo el principal skill para trabajar, para, digamos, hacer una labor potente en este ámbito es conocer el funcionamiento de la administración por dentro y saber cuál va a ser el procedimiento precisamente de asignación de este tipo de cosas. Las ideas que se mencionaban, yo creo que en España hay talento de sobra, creo que se pueden hacer grandes cosas, tenemos empresas españolas y tenemos multinacionales también súper potentes que están aquí haciendo cosas brillantísimas y no sé si serán capaces de absorberlo todo. Yo vuelvo un poquitín al inicio de la conversación, ¿no? Yo creo que va a haber grandes cambios en las competencias técnicas en el momento que se produzca ese cambio de modelo productivo, es decir, cuando realmente haya un gran esfuerzo y un gran despliegue de digitalización, y hablo de digitalización en general, pero también ahora hay un proceso también de separar un poco lo que son sistemas e infraestructuras de comunicaciones de la parte más de digitalización de las compañías, ¿no? Ahí sí que serán necesarios tipos de perfiles como el que ya se están necesitando, pero eso ya venía de antes, es decir, por poner ejemplo, la ciberseguridad, ¿no? Y son perfiles que se van a necesitar. A veces a nosotros nos mandan buscar perfiles que no existen, ¿no? Es decir, una compañía dice, quiero una persona de ciberseguridad, que sea muy buena. Va a ser un directivo de la compañía, con lo cual tiene que tener una experiencia internacional, porque somos una empresa global, y además haber gestionado equipos durante al menos 10 años, porque va a gestionar un equipo de 300 personas, ¿no? Pues no existe. Ese señor, esa señora no existe porque el que es muy bueno en ciberseguridad todavía no le ha dado tiempo es un joven al que no le ha dado tiempo a gestionar ese equipo. Es decir, y aquí podemos abrir la reflexión también, estando en esta casa, sobre el gap que existe entre la universidad o la formación de educación superior tradicional, empresa pública, con las verdaderas necesidades del sistema empresarial, ¿no? Que eran un poco los datos que yo aportaba aquí. Y luego contestando, pero nada, telegráficamente, por no dejar de contestarle, tramitación administrativa, ¿se pueden hacer cosas? Sí, pero yo ahora estoy en el Consejo de Administración de TIPSA, que es una empresa de consultoría globalizada. Un proyecto se tarda en hacer lo que se tarda en hacer un proyecto y no se va a poder acotar más, ¿no? Y una tramitación ambiental, ni digamos, con las salvaguardas que tiene, ¿no? Criterios en las comunidades, se establecerán criterios, pero otra cuestión es si la comunidad X tiene para el volumen que le den precisamente los proyectos que avancen en ese cambio en el modelo productivo. Y Juan Pablo, que sabe de esto todavía mucho más que yo, por supuesto, pues le pongo un ejemplo. Yo estoy convencido que para llegar a esos volúmenes saldrán, por ejemplo, en algo que era de mi competencia en su momento, ¿no? Saldrán muchos kilómetros, no sé si el día 11 se explicarán ahí algunos de los proyectos, de alta velocidad. ¿Es necesaria? Yo creo que sí,
para seguir vertebrando el territorio. ¿Encaja con la línea europea? Perfectamente, porque es transporte sostenible, contribuye a la lucha contra el cambio climático porque reduce emisiones de la utilización del vehículo privado. Es decir, encaja. Hay proyectos y hay volumen para poder sacar. Luego, intuyo que habrá muchos proyectos de ADIF de alta velocidad que vayan a salir. ¿Eso va a cambiar el modelo productivo de España? Ahí tengo dudas, o tengo muchas más dudas que la cantidad que pueda salir de ADIF, ¿no? Muy bien. Decía María Rosa Rotonda que hay que conducir en la niebla, ¿no? Entonces, en esta niebla hay varios millones de españoles que están en ERTE, ¿no? No saben cómo va a terminar ese ERTE. Es probable, Dios no lo quiera, que termine en un ERE. Entonces, ¿qué podemos aconsejar a las personas que están en ese ERTE, que ven esa incertidumbre, que ven esa niebla? ¿Cómo se puede aprender a conducir de nuevo? ¿Cómo se puede tener habilidades de nuevo, ¿no? ¿Qué ha de hacer un profesional de los cientos de miles que están en ese ERTE y que ven que su sector está en problemas? Esta semana hemos tenido malas noticias alrededor del sector de banca. 3 grandes bancos españoles han anunciado expedientes de regulación. ¿Se puede reinventar un profesional en plena niebla? María Rosa y Íñigo. Bueno, la verdad es que es una pregunta complicada, ¿no? Porque es difícil, pero lo que sí se van a mejorar, no hablo de los ERTEs en concreto, pero en general, son los procesos de learning agility, ¿no? La forma de teletrabajo obliga al trabajador a tener una mayor responsabilidad también en la propia formación profesional, ¿no? Siempre he defendido que los planes de desarrollo individual que ponen las empresas son una parte, o deben ser una parte relativamente reducida de lo que es la formación del learning by doing del trabajador, ¿no? Claro, para una persona que está en ERTE esto no es tan sencillo, es muchísimo más complejo, ¿no? Porque no tiene la oportunidad de poder participar en esos procesos. Yo creo que la pregunta debe todavía ser más profunda, hacia dónde van esos, o pueden ir esos ERTEs y de qué sector productivo vienen, ¿no? Si vienen muchos del sector comercial o del sector hostelería, el cambiar y el adaptar esos perfiles, pues francamente es una cuestión muy difícil. Si vienen de sectores como el financiero, pues hablábamos antes del reskilling que se puede estar produciendo en estos momentos, pero esos ERTE se van a producir y hay una incógnita porque hay muchísima incertidumbre sobre cómo va a acabar todo esto. Claro, tenemos a Hilario Alfaro, que es presidente de Madrid Foro Empresarial, que representa a muchas pymes madrileñas, ¿verdad, Hilario? Hay muchos comercios, tu propio comercio, claro, que sufren esos ERTEs y que en este caso se benefician de los ERTEs, pero ven que el futuro va a ser complicado. Y esto dependerá también de que un gobierno decida si se sigue en ERTE o no se sigue en ERTE, o que un gobierno decida qué actividades, y esto sí va para ti, María Rosa Rotonda, claramente, ahora ya no puedes decir que esto ha de responder Íñigo de la Serna, que decidan qué sectores están confinados, qué sectores están con una regulación determinada, qué sectores están en un ERTE o no, qué número de trabajadores, es decir, cómo se puede interactuar con la administración hoy cuando hay tanto poder del BOE más que nunca. Sí. ¿Existe posibilidad o el estado de alarma ha hecho que desaparezcan esos puentes de comunicación con lo público? No, para nada. Yo tengo que decir que tengo el máximo respeto por todos los políticos y funcionarios y todos los empleados públicos durante la pandemia, porque la gran mayoría han trabajado de una manera mucho más de lo que se esperaba de ellos, y la verdad es que ha sido extraordinario. Te voy a comentar una cosa. Los primeros días sí que hubo, lógicamente, hablamos de principios de marzo, mediados de marzo, mucho desconcierto y ahí se paró la actividad. Esto es así. Pero luego ya a partir de abril
pues se retomó la actividad. Yo he retomado la actividad de reuniones tanto con diputados como con la administración central y las administraciones autonómicas, pues con muchísima normalidad. Entonces ahora ya, pues directamente las reuniones, pues me mandas tú la convocatoria, te la mando yo, cómo la hacemos, quedamos a tal hora, transcurren con total normalidad, se manda información posteriormente y sí que es verdad que se produce ese escollo insalvable que no podemos ahora mismo sustituir de ninguna manera, que es la socialización, ¿no? Pues la socialización o la generación de relaciones de confianza es cierto que ahora no es posible y por tanto es bastante frío. Pero han estado trabajando y he tenido reuniones a las 9:30 de la noche con jefes de gabinete que estaban ahí en el ministerio con todo su equipo trabajando en todos estos decretos, proliferación, toda la proliferación legislativa que era necesaria para abordar este sistema de alarma. Pero claro, tener 17 planes de COVID es un reto para cualquier empresa y esto es algo que yo creo que sí que se debería simplificar, porque yo creo que ahora no hay nadie que sepa lo que se puede hacer o lo que no. Yo ya abandoné hace mucho tiempo de intentar averiguarlo pero esto es un reto que se puede solucionar. El resto, la actividad ahora mismo es muy normal, muy positiva y lo único es, también eso también lo puedo decir, que las reuniones se conceden más rápido y eso nos obliga a nosotros a trabajar mucho más rápido porque tenemos que estar preparados para tenerlas antes, nada más. Juan Moscoso del Prado dirige el programa de Asuntos Públicos, nos va a contar algunas fechas, pero yo no me resisto a preguntarle a Íñigo si ha subido el valor de los funcionarios en el mercado laboral, es decir, ahora se necesitan más altos funcionarios, hay un requerimiento de altos funcionarios, abogados del Estado, inspectores de Hacienda en el mercado laboral, o no ves que el dato del paro de ayer, no sé si ha sido ayer o hoy, yo creo que gran parte de la afiliación es como consecuencia de la subida en el nivel de funcionarios, especialmente de educación, ¿no? Que ha sido necesario contratar, y también en el sanitario, ¿no? Entonces, yo creo que no hay una única pregunta, pero sí hay sectores en donde claramente, sector sanitario, sector educativo, es necesario un refuerzo de las políticas, digamos, de contratación pública. Pero ojo también en qué medida, y no son estos dos sectores donde quizá haya que tener especial cuidado, pero sí en otros, se crece, y Juan Pablo, por ejemplo, que está aquí presente, lo sabe perfectamente, porque una de las alertas grandes que sacaba ayer el Banco de España, y que yo creo que la Comisión hoy también lo ha reforzado, es que se están tocando, digamos, y haciendo reformas que son estructurales. Y claro, cuando uno cierra el déficit público en el 7,7 y cuando se va a ir a una deuda del 117%, en fin, como dejes medidas estructurales fuertes, puede haber un problema. Necesidades sí, en sectores concretos y con mucho cuidado en relación a la deuda, al coste que eso supone para las generaciones también que vienen, ¿no? Siempre mirándolo con temas de eficiencia. Si estamos en procesos de digitalización y todas las empresas están haciendo un esfuerzo increíble por intentar ajustarse sus costes y ajustarse a estos nuevos modelos, es de esperar que la administración pública también haga un esfuerzo similar en aquellos sectores en los que puede hacerlo, ¿no? Y todavía hay margen en lo que es la gestión ordinaria de los servicios públicos, ¿no? Muy bien, bueno, pues ya tenemos que terminar porque ya son las 7 y queríamos también contaros que en noviembre y diciembre, 2 semanas consecutivas, 3 días cada semana, o sea 6 días, los días 24, 25 y 26 de noviembre y 1, 2 y 3 de diciembre, vamos a celebrar la 8ª edición de nuestro curso de Asuntos Públicos, ¿no? Que es un curso que ya es un clásico de esta universidad y que organizamos cada año en 2 ocasiones. Y esta edición la hemos bautizado la gestión de la incertidumbre en el tiempo de espera de una vacuna y contará, como es habitual, ¿no?, con clases magistrales académicas de grandes expertos del ámbito de los asuntos públicos y el punto de vista de los mismos desde las empresas de asuntos públicos, desde el mundo de la comunicación, el mundo de la política y también la defensa de los intereses corporativos. Tendremos a varios exministros, tenemos a la COE, tenemos a la IATA, tendremos a la AEB,
Tendremos una mesa en particular redonda sobre el sector sanitario y tanto Iñaki como yo, con la coordinación de nuestra compañera Irene, nos seremos los encargados de estar cada día al frente del curso, coordinando y animando el debate y las presentaciones. Así que tenéis todo el flyer y bueno, está el plazo de matrícula abierto. Iñaki. Estupendo, muchas gracias Íñigo La Serna, muchas gracias María Rosa Rotonda, Juan Moscoso del Prado. Los que han tenido la suerte de venir aquí, frente a los de YouTube, en YouTube colgarán el ordenador o lo cerrarán. Ahora los que están aquí pueden interactuar con todas las medidas de seguridad con nuestros ponentes. Muchas gracias, hasta siempre. Gracias.